experto de primerísimo nivel, es Gustavo Nefa. Gustavo Nefa, aparte de economista, es socio y director de Research for Traders, y tiene la amabilidad de estar aquí en Economía 21. Gustavo, buen día, aquí estamos con Carlos Méndez, yo soy Daniel Fernández Canedo. ¿Cómo va? ¿Cómo va, Daniel? ¿Cómo va? ¿Bien? Todo bien, che, todo bien. Gracias por llamarme. Muy tranquilo, no, gracias a vos por aceptarnos. Gustavo, bueno, ayer fue un día de mercado por lo menos bloqueado en un sentido, pero con una apertura de dólar, como dos niveles de dólar blue, ¿no? Uno de 900 pesos y otro de 1.100 pesos o para arriba. Sí, el que te da la respuesta es la bolsa. La realidad, ese mercado es cierto que es informal y chico, pero marca la referencia del hombre de a pie, el hombre de la calle, que obviamente tiene que pagar mercadería, tiene que ahorrar, tiene que vender para subsistir, ese dólar es una referencia que sale explícitamente de la bolsa. Claro. Y en la bolsa lo que hubo una fuerte suba. Fíjate lo que hubo con la bolsa de afuera y las cotizaciones de acá, por ejemplo, para los cereales, donde hubo caídas en las acciones norteamericanas y fuertes subas en pesos. El tipo de cambio subió el viernes, subió fuerte, está más cerca de los 1.000 que de los 900. De hecho, había algunas informaciones del interior, donde ya se vendía 1.200, 1.300, en las billeteras virtuales en torno a 1.150. Es decir, el ambiente preeleccionario da para que esa tensión se genere y esa brecha se desdoble, incluso como decías vos, un blue y un deep blue. El deep blue o blue que se decía en la jerga es el dólar que realmente se alcanzaba, no el que estaba en pantalla. Ahora, ¿qué esperas para el lunes en materia de dólar? Primero, veamos el escenario del domingo a la noche. ¿Cuál es el domingo a la noche más probable? El domingo a la noche más probable es, para mí, el escenario más probable es un Milei ganador, pero no en primera vuelta, en un balotaje posiblemente con Massa o posiblemente con Bullrich. Con menor probabilidad con un balotaje por conjunto precambio. Massa se fue afianzando, perdió un poco de intención de voto con esta estampida del dólar en la zona de 850 hasta 1.000 que se produjo en los últimos 15 días. Pero parecería estar más cerca de disputar un balotaje con Milei. El tema es, ¿qué pasa con el dólar el lunes si ese escenario se da? Ese es un escenario deseable, es decir, con cierto poder, pero no tanto, teniendo que consensuar, es decir, bajándole un poco el grado de libertad para hacer lo que se le antoje o cuando quiera hacerlo Milei. En cambio, cuando hay un escenario donde tenés un ganador por más del 45% o por más de 10 puntos de diferencia habiendo sacado 40, que es lo que define un ganador en primera vuelta en Argentina, ahí tenés una estampida de dólar muy fuerte. ¿Por qué? Porque el gobierno por ahí no tendría sentido seguir aguantando el dólar, no tendría sentido. Y en segundo lugar, tendría que echar la culpa al que sigue por semejante descalabro. Entonces ahí es donde el dólar oficial, siempre cuando estamos hablando del dólar oficial, podría adoptar un valor de convergencia de la zona 350, quizás los 500 pesos, que están hablando algunos referentes, que es la inflación acumulada de los últimos 3 meses. ¿Cómo juega en el mercado la idea o el fantasma de la dolarización que impulsa Milei? Mira, hay un gran escepticismo entre los grandes inversores institucionales, estoy hablando del exterior y acá también, respecto a la probabilidad de que eso ocurra a corto plazo. Obviamente, si estamos hablando de una dolarización, debemos estar hablando de un plazo de 9 meses a 2 años, al menos eso es lo que yo entiendo por las grandes dificultades que hay como para llevar a cabo esto. Es decir, armar un trust, un fideicomiso, que haya fondos que pongan plata y rescatar la base monetaria, más sanear el problema de las LELICs, consensuado con los bancos, para que no sea un golpe a los depósitos, porque están calzados esos ingresos de los bancos, y eso daría un escenario donde obviamente la devaluación le vendría mucho mejor a alguien que quiere dolarizar, cuanto más alto sea el tipo de cambio, porque ahí licuás la base monetaria para rescatarla con dólares que se hacen más fuertes. Entonces, ese escepticismo que vemos
se traduce en, si Milei gana, el dólar se dispara fuerte, porque el deseo de dolarizar, si lo emite todavía en el discurso, si emite un discurso agresivo, si emite un discurso donde puede dar el domingo a la noche, digamos, la pauta de que va a ir en primer lugar por ese plan, bueno, eso va a ser un impacto electoral muy fuerte. En cambio, si vemos un Milei ganador pero consensuador, un Milei de consenso, intentando tender puentes, especialmente en conjunto por el cambio, pero en menor medida con el oficialismo, donde tenga una base de sustento en los sindicatos que se vayan sumando a esa propuesta de pasar planes sociales a inversiones productivas mediante la capacitación en sindicatos y otros temas que están por salir, me parece que bastante interesante para una Argentina, pensándola de acá 5 a 10 años, no para una gestión. Bueno, eso es algo que el mercado lo va a ver con buenos ojos. Gustavo, te pregunto porque vos sos como muy moderado para mirar la realidad, además me parece que lo que decías es por lo menos el promedio, los escenarios que planteas es el promedio de lo que establecen también las consultoras. Te pregunto porque a lo mejor me equivoco, pero creo que no tanto, y debes tener cerca tuyo bastantes votantes de La Libertad Avanza. ¿Qué pasa con esos votantes que tal vez están atraídos por la cuestión esencialmente económica de la propuesta de Milei, cuando Milei se complica solo con el tema de venta de órganos, interrumpir relaciones con la iglesia? ¿Qué pasa con ese votante? ¿O son temas a los cuales no les dan importancia o no los valoran como otros sectores sí? No creo. A ver, la base votante de Milei tiene un promedio de edad mucho menor, sí, voto por cambio, sí, lo sabemos. Donde hay un voto mucho más volátil, mucho más, bueno, es el miedo de que lo pierdan en el camino cuando empiezan a aparecer las primeras medidas. Ahora, yo te hago una pregunta, te pregunto, ¿vos pensás que el CONICET desaparece, vuelve a Buenos Aires? ¿Vos pensás que va a haber una bomba en Reconquista? No, mira, hablábamos de eso, ¿no? Hablábamos de eso porque... No, coincido con vos, hablábamos de eso, que por ejemplo yo decía, ¿cómo hacés vos para el tema de la dolarización cuando ya la Corte te dice que la moneda nacional es el peso y cuando alguna cuestión la tenés que hacer atravesar por el Congreso y cuando lo que tenés en el Congreso son solo menos de 50 diputados propios? Coincido con vos. Hay muchos pasos antes de la dolarización, yo creo que 3 etapas. Una, primero la bimonetarización. La bimonetarización es dejar correr el dólar totalmente libre, obviamente va a tener un valor mucho más alto, imagínense, ya los futuros está marcando en 170% de probabilidad de suba, en 170% de suba probable a fin de año según los futuros, y eso que han bajado a medida de la semana fuertemente, pero más allá de eso, imagínense que los tipos de cambio obviamente van a estar mucho más arriba, en una bimonetarización, porque eso sería la moneda que elegirían para pagar salarios, para ahorrar, para transaccionar de manera libre, con una gran amnistía. Argentina tiene debajo de los colchones muchísimos dólares, la gran mayoría obviamente están afuera, pero debajo de los colchones hay muchísimos, las cajas de seguridad están abarrotadas, es decir, los dólares no están en el sistema financiero, pero están. Entonces, esa gran amnistía impulsaría, con un gran, obviamente, perdón, al origen del dinero. Ahí hay que ver la FIP y la UIF, cuál es el papel que tienen en esa primera etapa, donde puede haber una amnistía de 90 días, como para bancarizar todos esos saldos. Eso daría un refuerzo al sistema financiero muy grande, que ha tenido una baja de 16.000 millones a 14.500 millones de dólares este año en los saldos en dólares. Ahora, esa es la primera etapa. La segunda etapa, quizás hacer, si constitucionalmente no es posible la dolarización, es no reformar la Constitución, sino elegir una convertibilidad, pero sin capacidad de emitir pesos. Porque la convertibilidad, el 1 a 1 hacía que era irrelevante tener todos esos pesos, porque estaba atado a ciertas garantías que eran las reservas. Como las reservas no las tenemos, va a ser muy difícil, pero también atarse a una regla de no emisión. Ahí perdés el grado de libertad de poder emitir pesos, que es lo que quiere Milei. Si Milei quiere hacer del Banco Central un ente que no tenga injerencia sobre la oferta de dinero, y la oferta de dinero tenga que ver con la actividad económica. Es decir, cuando vos incrementás la actividad económica, requerís de pesos, o de dólares en su momento, si estamos dolarizados. Ese paso es sano, ahí vendrán los dólares. Ahí se generarán los dólares también. Cuanto más alto el tipo de cambio, más saldo comercial. Imagínate que este año el saldo comercial va a ser aproximadamente 0.
más allá de que se han bajado las importaciones abruptamente por la CIRA, pero el año que viene está proyectado entre 20 y 25 mil millones de dólares de saldo comercial positivo. Esto imagínatelo si tenemos un tipo de cambio más competitivo, si desregulamos, si eliminamos las trabas a las exportaciones, si hacemos un tipo de cambio competitivo y bajamos los impuestos, que es una pata muy importante, a través de una fuerte reducción de los gastos, más que proporcional de los gastos, y ahí está la clave, bueno, ahí vas a tener un saldo comercial de arriba de 25 mil millones de dólares de ahí en adelante. Bueno, ese es el principio, con un saldo de cuenta corriente arriba del 1%, entre 1 y 2%, estimo los 2 primeros años, eso sería un comienzo importante. Eso tiene que estar atado obviamente a una gran amnistía como para poder circular, hacer difundir los dólares en la economía libremente. Sí. Estamos escuchando a Gustavo Nefa. Gustavo Nefa es socio y director de Research for Traders. Recién me pareció escuchar que dijiste algo así como que los tipos de cambio van para arriba. ¿En qué medida y qué se puede esperar en esto de un tipo de cambio para arriba? ¿Qué es lo que te querés decir? Hay que ver la brecha cambiaria. Es decir, fíjate lo que pasó con la devaluación post-paso, ¿sí? Que hubo el 13 de agosto, una devaluación la más inútil de la historia, porque subió el tipo de cambio oficial y subió el tipo de cambio implícito. Tenía la misma brecha, no, peor todavía, porque en los últimos mes y medio hubo una estampida del tipo de cambio informal, el tipo de cambio implícito en la bolsa, gigantesca, que hizo que la brecha pasara de 108%, que estaba en las PASO, a 170% de la actual. Bueno, urge una corrección del tipo de cambio que baje de nuevo a 100% para empezar. Es decir, para empezar, y después esa brecha bajarla al 50%. Ahora, ¿cómo haces eso? Subiendo. Cada vez que el tipo de cambio oficial vaya subiendo, la brecha va a ser menor. Obviamente va a tener un impacto sobre el dólar contado con liqui, MEP, bolsa o blue. Está cantado que va a haber un empuje a los precios cuando se devalúe de 350 a 500 en una primera etapa, de 500 a 800 en una segunda etapa. ¿Qué es lo que marcan los principales bancos? Tomar las estimaciones del BBVA, tomar las estimaciones de JP Morgan. ¿Cuántas están las estimaciones para fin de año? Más cerca de 800. Entonces, en esa doble etapa... Hablando del dólar oficial, estamos hablando del dólar oficial, ¿no? El dólar oficial, obviamente. Ese tipo de cambio va a tener una repercusión sobre los otros dólares. El problema es que va a ser menos que proporcional. En las pasos fue proporcional y yo estimo que va a ser menos que proporcional. Si en esas dos etapas yo descarto quizás una devaluación si entra más